es, porque en el verano con la playa, ideal, y en el invierno Tal con cual. el fresquete, también. En el bosque, en todos lados, la verdad que sí. Bueno, voy a presentar a Mariana Iglesias, directora de contenidos de Culturarte, es guía de turismo y periodista especializada en turismo y consumos culturales. Actualmente coordinan talleres vinculados a rutas literarias, cultura y ciudad, arte y otras propuestas. Es coautora del artículo Dibujando una rayuela propia, ruta literaria diseñada en París en el marco del homenaje al centenario del nacimiento de Julio Cortázar del 2014. Esta es la primera charla que vamos a tener de tertulias literarias y en esta primera ocasión vamos a hablar de Julio Cortázar. Bienvenida, Mariana. Bueno, muchas gracias, qué linda presentación, sí, así es, les doy la bienvenida. Gracias, Fer, y bueno, en este contexto de Pinamar Aprende, la idea es justamente acercarnos al universo de Julio Cortázar. Muchos seguramente lo conocerán, lo habrán leído, tendrán referencias, probablemente iremos conversando durante el encuentro, si hay dudas puntuales, si tienen ganas de conversar de algo en particular y están al alcance. La cámara puesta. La cámara debería estar. Voy a ir desactivando audio, perdón, así se escucha Mariel mejor. Está, pero Está. que nos diga por chat, y si no que me lo diga a mí por mensaje acá, que yo estoy atenta, que no hay problema. Creo que nos están preguntando, sí, por chat. A ver, ahí está. Bueno, la idea es entonces compartir hoy una tarde con la presencia literaria y de vida de Julio Cortázar, porque si este autor tiene algo de característico, y lo vamos a ver a lo largo del recorrido que estemos haciendo, es que justamente su vida y su obra van entremezclándose. Entonces, más allá de lo que escriba de manera personal, porque ha sido un autor que escribió muchísimas cartas a su familia, a sus amigos, y por eso podemos considerar que él es uno de sus mejores biógrafos, digamos, porque él a lo largo de su vida nos fue contando cartas dirigidas a diferentes vínculos que tuvo durante su vida, muchos aspectos interesantes para comprender buena parte de su obra. Mi propuesta del día de hoy es hacer un recorrido biográfico en líneas generales, ir viendo cómo en ese marco se desarrolla parte de la obra. También vamos a hablar de un tour que he diseñado en Buenos Aires para seguir su huella, que tiene que ver con la impronta cortázariana y literaria de la ciudad de Buenos Aires. Después les voy a proponer hacer un salto en el tiempo y en el espacio y viajar a la París de los años 50 para conocer un poco los escenarios de Rayuela, de algunos de los cuentos también, y bueno, la idea es que conozcan también parte del desarrollo de su vida en París. Al final de todo eso, muy probablemente, o en el medio, vaya compartiendo una sugerencia de lectura, qué es lo imprescindible que podemos leer de Julio, ¿no? Dentro de los cuentos, de las obras que son más raras, de las novelas, algunos lineamientos generales. Les repito, algunos de ustedes ya los habrán compartido en los diferentes encuentros de Culturarte, que sí trabaja con la figura de Julio en diferentes propuestas y con otras propuestas que están vinculadas al arte en general, cuestiones con una hora, un museo, que todo esto en este marco se hace de modo virtual, digamos, pero que en líneas generales, pre-pandemia, esto lo hacíamos como en salidas urbanas en diferentes lugares. Entonces, bueno, finalmente compartir como una ruta de lectura que les quede para el futuro, para cuando tengan ganas de avanzar sobre Julio, y abrir a preguntas, compartir algunos ejemplares, mostrarle algunos ejemplares que no son tan comunes, y bueno, y estar permanentemente en contacto, intercambiando, y si no se entiende algo, parar y bueno, ver si se puede aclarar, para que no nos quedemos muy afuera del relato, porque es un hombre que ha vivido 69 años, nació en 1914 y murió en 1984, pero que ha sido muy prolífico, desde los 14, 15 años que escribió, y entonces, bueno, naturalmente hay mucho, y escribió mucho, y cosas muy interesantes. Él se caracteriza por tener una fuerte producción en cuentos, entonces hay mucho para leer, y bueno, la idea acá es hacer una selección de lo imperdible, compartirlo con ustedes, o me dirán si ya lo conocen, si ya les gusta, si tienen ganas de avanzar, si alguien quiere atreverse a alguno de los libros más raros. Y esa es la propuesta del encuentro de hoy. Esperemos que les guste, que se entusiasmen y que empiecen
El camino de los cronopios, que son unos personajes que salieron de su pluma y que en algún momento van a aparecer acá y nos van a acompañar, o por lo menos los vamos a conocer. ¿Qué les parece? Bueno, les veo las caritas que sí, no digamos de abrir el micrófono ya porque quiero empezar con la charla. Fernando, me dirás si hay más gente que se está sumando, o cuando quieras, bueno, comenzamos. Mariana, ya sos vos la moderadora, por lo tanto, quien ingrese podés admitirlo vos directamente. Ah, bueno. Sí. Me va a aparecer acá y yo lo admito si lo veo. Exacto. Sí. Bueno, impecable. Lo primero que vamos a hacer es ir compartiendo algunas imágenes también, como para que se vayan familiarizando con el universo de Cortázar. Así que, bueno, cuento con alguna de mis talleristas por ahí para que me levante la manito generosamente si se ve la imagen, o con Fer del otro lado, como para que yo me quede tranquila y avance en el relato. ¿Puede ser? Impecable. Bien, bueno, aquí tenemos al pequeño Julio Florencio Cortázar, que nació el 26 de agosto de 1914, en el mismo momento que comienza la Primera Guerra Mundial. Y esa es su abuela. Tenemos a un Julio de unos 4 o 5 años, muy recientemente llegado a Buenos Aires, o pronto a llegar a Buenos Aires. Así que, a ver, tengo gente que se está queriendo conectar y me lo avisa por WhatsApp, así que ahí les damos unos minutitos. Ahí está. Voy admitiendo gente, por eso me interrumpo en el relato, pero me parece que es la mejor manera. Ahí está. Entonces, les decía, nace en agosto de 1914 en Ixelles, que es una localidad al sur de Bruselas, la capital de Bélgica. Sin embargo, es hijo de padres argentinos. Su familia en ese momento estaba de manera coyuntural ahí, porque su padre tenía un cargo técnico en la legación argentina, asistía en materia económica a la legación argentina, así que por eso la familia Cortázar estaba ahí. Su mamá María Herminia, su padre Julio José y Julio, que nace en ese momento, están en Bruselas y pasan a Barcelona cuando comienza la Primera Guerra. Ahí nace Memé, Mercedes, su única hermana, que es 1 año y medio más chica que él, y se quedan un tiempo, la familia se queda 2 o 3 años en Barcelona. Después el padre viene a Buenos Aires, viene a buscar una posibilidad de trabajo más concreta en su patria, y la familia, o sea, los 2 niños y la mamá, llegan a Buenos Aires cuando Julio tiene 5 años. Entre 1918 y 1920 ya se asientan en una casa de la localidad de Banfield, que yo se las voy a mostrar desde acá, porque es una casa de la que no queda recuerdo, solo hay una foto. Es una casa que lamentablemente, bueno, la han tirado abajo, así que les voy a señalar acá, haciendo un super zoom ahí. ¿La ven? Es un chalet en la calle Rodríguez Peña, que lamentablemente no está. O sea, si ustedes llegan hasta la dirección van a encontrar un monolito y un recuerdo de una pluma. Ahí vivió los primeros años Julio. Y en este sentido, si quieren tomar nota o después me preguntan, pero los primeros cuentos de Bestiario, que es el primer compilado de cuentos que él publica de manera concreta, aunque ya había hecho algunos ejercicios de publicación en revistas, en diarios, que ahora lo vamos a ver, pero el primer libro de cuentos se llama Bestiario, es de 1951, Julio lo publica con 37 años, o sea, es un autor que ya es grande, ¿no? Tiene un camino ya, pero necesitaba estar seguro para publicar con su nombre. Entonces recién en el 51 se anima. Y los primeros cuentos, los cuentos de Bestiario, tienen mucho de ese escenario, que es mitad campo y mitad ciudad, ¿no? Piensen en el año 20, Banfield, ¿no? Que es una localidad no lejos del centro de la ciudad de Buenos Aires, pero es provincia concretamente, y es el conurbano cercano, digamos, faroles, calles de tierra, para un niño un poco inquietante, ¿no? Esa atmósfera. Entonces, bueno, un cuento como Los Venenos, por ejemplo, donde hay un gran parque, donde se desarrolla la actividad al aire libre y con animales, bueno, tiene que ver con esos primeros años de Julio en ese espacio
abierto, menos citadino que al que se muda después ya al centro de la ciudad de Buenos Aires, al barrio de Villa del Parque, en el centro porteño. No en el centro, digamos, económico, pero sino dentro del círculo que significa la ciudad de Buenos Aires, esos 204 kilómetros, en el medio de Buenos Aires, muy cerca de la Facultad de Agronomía, un barrio cerrado, el barrio Rawson, que es un barrio que lo logra comprar la familia por la Comisión de Viviendas Baratas a partir del año 28, ¿sí? También les recomiendo que si están en Buenos Aires en algún momento y tienen la posibilidad de visitar ese pequeño oasis porteño, no dejen de hacerlo. Se llama Barrio Rawson o Zona de Agronomía. La calle es Artigas al 3200 y es un edificio de 4 pisos, por ahí en algún momento lo vemos dentro del relato, y allí la familia se muda en el año 32, entre el 30 y el 32. Sepan que para este momento el padre de Julio abandona a su mamá, a su hermana y a Julio y los deja en una situación económica complicada. Lo que actualmente es un barrio muy caro de la ciudad de Buenos Aires, porque tiene casas amplias, grandes, hay mucho espacio verde, en ese momento era la Comisión de Viviendas Baratas, una especie de chalet muy lindos, pero que en ese momento estaban a precios más que accesibles. Y a la mamá le cuesta mucho conseguir un empleo, digamos, se tenía que mantener con ayuda del Estado. Por eso es que Julio puede cursar la escuela secundaria en el Colegio Mariano Acosta, el Colegio Normal número 2, Mariano Acosta, y se recibe de maestro normal, pero le va a costar mucho la posibilidad de terminar sus estudios académicos, digamos. No puede cursar la Facultad de Filosofía y Letras porque económicamente tiene que ayudar a su mamá y a su hermana, entonces la posibilidad de mantenerse se les complica. Su padre prácticamente no apareció nunca más, él no tuvo una buena relación y eso también es algo que lo va a marcar y que vamos a ver que dentro de la literatura de Cortázar, en líneas generales, los hombres tienen trabajos que son medio fantasmales. No tenemos hombres dentro de los cuentos que nos vayamos a dar cuenta que, bueno, es el padre que protege, que mantiene. Tienen todos trabajos raros. Inclusive en los protagonistas de las novelas, como es el caso de Horacio Oliveira en su novela más famosa, que es Rayuela, que es del año 63, que nos falta un rato hasta que lleguemos hasta ahí, pero vayan sabiendo que es una de las características de la obra de Cortázar, ¿no? Estos episodios infantiles lo van marcando. Acá lo tenemos ya de adolescente, en la Escuela Normal Mariano Acosta, donde siempre escribía los discursos de alumnos, donde era un alumno brillante. Yo tuve acceso, por la investigación que estuve haciendo a lo largo de los años, a los boletines de Cortázar. Y la verdad es que fue un alumno brillante. En algunos casos es un objeto muy apreciado dentro de las caminatas que hago por la ciudad de Buenos Aires para contar la vida y la obra de Julio en los diferentes lugares, y cuando saco el boletín y les muestro a los participantes que ha sido siempre brillante, justifican y entienden un poco más, bueno, el éxito que después despertó, sobre todo en los adolescentes, que son los primeros que se acercan a los libros de Julio. Después nos va a pasar probablemente que nos va a acompañar, si nos gusta, toda la vida, porque yo creo que a diferencia de otros autores, lo vemos muy cercano. Primero por la variedad de temas que plantea, que son temas de la vida cotidiana, que en algún momento de los relatos hacen un salto hacia el género fantástico, ¿no? Pero esto, y acá lo remarco, es otra de las características de la obra de Julio. Nosotros asistimos y leemos relatos cortasarianos que nos parecen profundamente naturales, digo, estamos leyendo por ahí la historia de un grupo de gente que va al Teatro Colón, por decirlo de alguna manera, van a asistir a una de las obras del Teatro Colón, se preparan y tal, asisten, empiezan a percibir cierta histeria dentro del público y después en algún momento de ese relato nos empezamos a introducir cada vez más en lo que nos va contando y hay algún episodio que hace que ese relato, que es perfectamente normal y que nos podría suceder a cualquiera, hace un salto y uno se da cuenta que está ante un relato de género fantástico, porque algo de lo que venía pasando cambia de forma, ¿no? Siempre digo el caso del axolotl, que el otro día lo comentaba también. Bueno, es un texto de Cortázar que ya lo hace cuando se instala en París y él permanentemente
iba a un acuario que está en un parque muy conocido de París, y miraba a esos animales que son anfibios, son de origen mexicano, y él personalmente, Julio Cortázar, estaba medio obsesionado, ¿no?, con estos animales, y miraba esas peceras donde nadaban con un cuerpo raro, con un cuerpo que tiene bastantes similitudes con el cuerpo de los seres humanos, los miembros, etc. Entonces, bueno, él en algún momento se obsesiona con estos animales y termina escribiendo Axolotl, que es un cuento en donde el protagonista hace un salto de observación y pasa para el otro lado de la pecera, ¿sí? Y eso es una de las claves del género fantástico, que es un relato que nos parece normal, pero en algún momento, en una línea de texto, va para el otro lado, y que nos sorprende, nos inquieta, hasta orgánicamente nos puede dar miedo, algo de lo que se está contando, pero tanto Cortázar como Silvina Ocampo, como algunos relatos de Borges, tienen esta característica que es abordar el género fantástico. En la literatura argentina es uno de los géneros que se ha trabajado muy bien y que, bueno, los escritores argentinos lo han desarrollado. También, por ejemplo, un escritor uruguayo como Felisberto Hernández, con lo cual yo siempre digo, si les gusta Julio, les va a gustar Felisberto Hernández, les va a gustar Silvina Ocampo, digo, como para tener en cuenta la galaxia cortasariana, ¿no? Lo que leía él de chico es diferente a lo que va a leer de más grande, las influencias que va a tener, pero siempre de esas lecturas de joven, donde va a estar Julio Verne, donde va a estar Edgar Allan Poe, ¿sí?, los cuentos de misterio, siempre va a quedar algo en el desarrollo de su obra, ¿no? Esa cosa del género fantástico. Hasta que en 1952 va a tener la posibilidad desde Europa de traducir la obra al español de Edgar Allan Poe, y se va a meter muy, muy de lleno con esa traducción, que es una de las mejores que existe de Edgar Allan Poe, hecha por Julio Cortázar en 1952 para la Universidad de Puerto Rico. Esta posibilidad se la da un editor amigo y él se compromete de lleno y confirma en algunas entrevistas que definitivamente fue una de las cosas que más satisfacción le dio en la vida haber podido hacer esta traducción de Poe. Bueno, ¿cómo vienen por ahí? ¿Tienen ganas de preguntar? Si alguien necesita preguntar algo, está abierto el chat. ¿Nos venimos entendiendo? ¿Quedan? ¿Sí? Silvia, te veo a vos, a Fernando no lo veo, a la otra Silvia también la veo. A ver por allá abajo. Gilda, Olga, Mirta, ¿también? Jessy. Bien. Si alguien necesita algo, me van diciendo. Yo estoy atenta al chat también. A ver, acá hay preguntas de chat. A ver. Buenas tardes, perfecto. Bueno, listo. Seguimos entonces avanzando. Pasamos de un Cortázar adolescente casi, que está recorriendo las calles de Buenos Aires y que está empezándose a vincular, dejando de lado por ahí estas literaturas más infantiles y más de misterio, y empezándose a vincular con la poesía francesa y con la poesía inglesa, pero sobre todo con gran predilección por la poesía francesa, y encuentra caminando por la ciudad de Buenos Aires en las librerías de viejo un texto que va a resultar fundamental para entenderlo a él como escritor, y él cuando lo lee va a poder comprender la historia del arte de ese momento, ¿no? El arte moderno. Él dice, yo leí este texto y comprendí que había una vida más allá de mí que no conocía y que quería conocer, y este es uno de los textos que me inspiró a viajar a París. Ese texto se llama Opio, es de un escritor que se llama Jean Cocteau, ¿sí? Y definitivamente es el libro que lo metió de lleno en el arte moderno. Ahí conoció, por ejemplo, a Picasso, la figura de Picasso con la que se encandiló, ¿no? Y tenía motivos porque es un genio, pero quiero decir, todas esas cuestiones de referencias culturales que vamos a ver a lo largo de la obra de Cortázar, empiezan en la escuela secundaria, empiezan porque algún día alguno de los profesores le recomienda leer a tal, él es curioso de las librerías, es curioso de los cafés, va al teatro y sucede esto que les conté hace un rato, que se llama Las Ménades, ese cuento que relaté se llama Las Ménades, digamos. No les voy a contar el final para que ustedes
definitivamente vayan y lo lean, pero esa sensación que él relata en el texto, él dice que la tuvo, ¿no? Y que es cómo el público puede acosar al maestro de ceremonia, que en este caso él lo toma de la llegada de Arturo Toscanini a Buenos Aires en 1941. Él tuvo la posibilidad de asistir a un concierto en el que tuvo esa sensación de miedo y de ese público que se acercaba como demasiado al artista, ¿no? Después lean ustedes qué pasó ahí en ese cuento, pero sepan que partió de la vida real de Julio, que era un gran participante de la vida cultural de Buenos Aires. Iba al Teatro Colón, iba a los clubes de jazz, iba a los bares de la Avenida Corrientes, de la zona del Bajo Porteño, y esto apenas terminada la escuela secundaria, ¿no? Piensen que después también hizo 3 años más en ese mismo colegio para convertirse en maestro normal. O sea que hizo, digamos, 8 años de educación, bueno, entre la educación secundaria y la superior. Así que bueno, esa es la primera parte, digamos, en esta escuela normal de profesores Mariano Acosta, está en la zona de Valvanera, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Once. Sepan que también ahí estudió Enrique Santos Discépolo, Leopoldo Marechal, ¿sí? Es una escuela importante, una escuela de la que se llamaban Escuelas Palacio, y él egresó de ahí con el título de maestro normal. No tuvo un gran recuerdo de la escuela, salvo estos profesores que lo acercaron, como les decía, al arte, y otro profesor que lo acercó al boxeo, que se llamó Arturo Marazo, y que en su momento, en los relatos, dentro de las clases, le contó la historia de Justo Suárez, ¿sí? Un boxeador argentino que él se sintió encandilado, le llamó mucho la historia, la biografía de Justo Suárez, y a través de eso, muchos años después, en los años 70, Cortázar escribe un texto que se va a llamar Torito, y que yo les recomiendo enfáticamente que lo escuchen en vez de leerlo, porque Julio lo grabó, ¿sí? Julio grabó muchos de sus textos en su propia voz, que es muy especial, y él es el mejor para contarnos su propio cuento. Así que Torito, en la voz de Cortázar, es como la experiencia más recomendable para acercarse a ese texto, donde el autor logra realmente ponerse en la voz de un boxeador. Y eso es algo que me parece interesante, porque si bien esto está sucediendo en los años 70 y Cortázar escuchaba esas historias en los años 30, es interesante cómo un escritor de clase media que va a trabajar casi profesionalmente como escritor, a pesar de que nunca se crea esto de el escritor profesional, pero ya es un escritor que colabora en revistas, es un escritor que en 1938 publica un libro que se llama Presencia y que no se anima todavía a firmar con su apellido, entonces lo va a firmar como Julio Denis. De ese libro solamente hay 250 ejemplares, o sea que es muy difícil, es casi un incunable. Y bueno, él no se va a animar a firmarlo con su nombre. Después más adelante sí, pero en ese momento, en el 38, todavía no. O sea que fíjense que pasan 40 años entre que él oralmente escucha los relatos de Justo Suárez y en el 70 y pico que escribe Torito, que es el apodo de Justo Suárez, ese boxeador. Van a pasar todos esos años. Y él va a lograr emular la voz del otro, ¿no? La voz del diferente, que en este caso es un boxeador. En otros relatos va a ser una persona que trabaja en el mercado del abasto, otra vez va a ser una mujer que le está hablando a su hija. Bueno, esto, ¿no? En la literatura argentina la posibilidad de contar al otro siempre está sujeta a quien lo relata, ¿no? Borges y Bioy Casares tienen un texto sobre las clases trabajadoras que en los años 40 se acercaban al centro porteño, que se llama La Fiesta del Monstruo, y así lo consideraban, los monstruos, ¿no? A los trabajadores que llegaban a la Plaza de Mayo. Cortázar también tiene algunos textos de referencia a esa gente que venía a trabajar, ni más ni menos, pero que los escritores profesionales o la clase alta, que en ese momento dominaba el centro porteño, caminaban por Florida, por Santa Fe, por el centro, veían con extrañamiento, ¿no? Esta nueva clase social que llegaba al centro de la ciudad. Y Cortázar no es ajeno a eso, si bien él es de
clase trabajadora, ¿no? Fíjense que él no pudo terminar la facultad porque no tenía dinero y tuvo que salir a trabajar como maestro en escuelas del interior de la provincia de Buenos Aires, como Bolívar o Chivilcoy, durante finales de los años 30 y principios de los años 40. Entre el 39 y el 44, digamos que él trabajó como maestro lejos del centro de la ciudad, y lo hizo también por una cuestión económica. Pero bueno, le llamaba la atención que esta clase emergente, digamos, empezar a ir al cine, al teatro, compartieran espacios cerca de las librerías, ¿no? Esto le llamaba la atención. Y Cortázar escribe en ese contexto dos cuentos que, si quieren leer o quieren ver cómo expresaba eso Cortázar, se los recomiendo, que son La Banda y Las Puertas del Cielo, ¿sí? No les voy a decir cada texto en qué libro está, los puedo orientar, pero como en este momento hay muchos libros de Cortázar que se compilaron en los cuentos completos, se les va a hacer lío si les digo, este es de bestiario, y por ahí no tienen bestiario y tienen los cuentos completos y piensan que no lo tienen, y al final sí lo tienen porque los cuentos completos vienen en 2 tomos nada más. Así que la mayoría de los textos que estoy mencionando están en los libros más conocidos y algunos incluso se pueden leer online. Así que por eso quédense tranquilas, tranquilos. A ver si puedo seguir compartiendo esto. Bien. El centro porteño, como les decía recién, bueno, en este momento estamos viendo la diagonal norte, al final está el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, y del otro lado, hacia la izquierda, la Avenida de Mayo. Seleccioné esta foto, que es histórica, de Buenos Aires, porque en esta diagonal es donde se dio el primer encuentro entre Cortázar y Borges, ¿sí? Porque Borges trabajaba en una revista que se llamó Los Anales de Buenos Aires, y Cortázar le fue a llevar un texto para que Borges lo evaluara y le dijera qué le parecía. Ese texto lo escribió Cortázar entre finales del 45, entre mitad y finales del 45, de 1945, y se lo entregó a Borges para que lo corrigiera, lo fue a buscar a la oficina, y Borges lo llamó. Venga, que le voy a decir que me pareció el cuento. Y no solamente me pareció que lo voy a publicar porque es perfecto, sino que además le encargué a mi hermana Nora, paréntesis acá, Nora Borges fue una de las mejores ilustradoras que tuvo el país en ese momento, y fue una gran pintora de arte naif, así que se las recomiendo googlearla, Nora Borges Imágenes, y van a ver sus trabajos. Así que ese texto, que se llama Casa Tomada, ni más ni menos, que es uno de los clásicos cuentos de Cortázar, fue publicado en la revista Los Anales de Buenos Aires en enero de 1946, y se lo publicó Borges. Y Borges dijo que una de las cosas que estaba orgulloso en la vida es de haberle publicado ese texto a Cortázar. Así que, bueno, este fue como el lugar físico de Buenos Aires del encuentro. Y en este edificio, de la calle Artigas 3246, él vivió durante esos años. ¿Se acuerdan que les dije que la mamá había comprado en este barrio Rawson una casa de viviendas baratas y tal? Bueno, la mamá vivió allí hasta el año 1977. Después se mudó a un departamento más chiquito, pero era muy usual que cuando Cortázar viniera a Buenos Aires a partir del 51, que ya vivió en Francia, las veces que vino a Buenos Aires visitaba a su mamá en este edificio, se quedaba algunos días, está justo frente a una plaza muy linda, así que es un barrio que tiene toda la impronta cortázariana. Y de hecho hay un texto que se los voy a mostrar acá, este es material para compartir, digamos, medio de... ¿Lo ven? ¿Sí? Porque yo no me veo, entonces estoy como a ciegas. Bueno, este texto que se llama Ómnibus y que salió en el diario La Nación, les voy a leer la fecha exacta, a ver, salió el 8 de enero del 50, año del Libertador. 8 de enero del 50 sale este texto. Se llama Ómnibus, es de Cortázar, y este texto comienza a 2 cuadras de su casa, en ese barrio Rawson, y hace todo el recorrido del ómnibus en donde van pasando un montón de cosas hasta que llega al centro, al Bajo Porteño, por decirlo de alguna manera. Así que ahí tienen un poco un recorrido en bus
acompañados por la obra cortasariana, pero que hasta el día de hoy se puede hacer porque ese colectivo todavía funciona, así que va haciendo el mismo recorrido y nos va describiendo lo que ve y bueno, lo que va pasando, ¿no? Otra de las recomendaciones para ver. Acá está Bestiario, entonces. Esta es la primera edición, es la primera edición de este primer compilado de cuentos que yo les digo que se publicó en 1951. Me interesa mostrarles esta primera edición porque este libro, que es con el que yo trabajo para hacer estas charlas, para hacer los circuitos, para hacer los talleres, que se llama Todo Cortázar Biobibliografía, lo escribió Lucio Aquilanti, que además de ser librero, es el mayor coleccionista de Cortázar en América, ¿sí? Él armó toda la colección de las primeras ediciones, ¿sí? De Julio, lo que publicó desde Presencia en el 38 hasta cada vez que haya publicado algo. Este material que ustedes vieron me lo prestó él, y con toda esa gran colección que armó durante 27 años, se la vendió a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, a un precio muy barato, porque en realidad se lo ofrecían en China a un precio más alto, pero se iba a ir toda la obra cortasariana de nuestro país. En cambio, al venderla en Buenos Aires, queda para todos nosotros, ¿no? Es como parte de nuestro patrimonio. Por eso, él con ese dinero hizo este libro, y la verdad es que a mí me ayudó muchísimo a trabajar, porque además tiene todas las direcciones de las casas, todos los lugares donde viajó, en qué año, qué estaba escribiendo, con quién estaba en pareja, dónde había viajado, dónde vivía, o sea que es como una guía que además de contarnos todo lo que hacía Julio, nos daba como las coordenadas urbanas y de viajes. Y esa foto pertenece a la colección esta que les digo de la Biblioteca Nacional. Así que, bueno, acá tenemos el Teatro Colón, una panorámica también acerca de lo que les conté recién, de las caminatas de Julio por la ciudad de Buenos Aires. Este era uno de los lugares que más frecuentaba. Igual que el Teatro Ópera, que es el escenario de un cuento que les recomendé hace un rato que se llama La Banda, ¿sí? Fíjense que entonces es un cuento que Cortázar lo escribió en el 48-49 y este teatro es de 1880 y pico, no esta edificación que es de los años 30, que es de estilo Art Deco, pero el teatro en sí era uno de los primeros teatros que hubo sobre la avenida Corrientes, cuando Corrientes era angosta todavía. Después se abrió porque el obelisco se construyó en 1936 en Corrientes y 9 de julio, pero hasta antes del 1936 Corrientes era angosta, por eso el frente del teatro es tan amplio ahora, pero históricamente no, era mucho más ceñido. Esa es un poco la Buenos Aires de los años 30. Ahí está la tapa del libro por si quieren anotar el nombre, si no después me lo pueden preguntar. Yo les dejé acá anotado el nombre de Culturarte, porque si alguien quiere seguirme en las redes también, ahí van a encontrar material o me pueden hacer preguntas después, si se olvidaron ahora, me pueden preguntar por los libros, etc. Voy a abrir el chat que hay unas preguntas, y si ustedes quieren preguntar algo hasta este momento, también lo pueden hacer. A ver ahí. Todo muy bien, clarísimo, perfecto. Bueno, eso es importante. Estamos todos más o menos en la misma línea, no hay nadie muy perdido, ¿verdad? Eso me parece importante. A ver ahí. Bueno, este es un poco el interior del libro, lo que van a encontrar, las fotos que les decía. Ahí tenemos a un Cortázar más viajero. Acá lo tenemos junto a uno de sus mejores amigos, que es el artista plástico Julio Silva, que fueron amigos de toda la vida, ¿no? Desde los años 40, 50, hasta la muerte de Julio Cortázar el 12 de febrero de 1984. Y junto a ese artista, Julio Silva, que además es el autor de la lápida, del mármol lápida, en la tumba donde descansan los restos de Julio. Hicieron mucho trabajo juntos. Les voy a mostrar este ejemplar, que es rarísimo, es un libro que casi no se consigue, se llama Silvalandia, y es
los textos los hizo Cortázar y los dibujos los hizo Julio Silva. Vamos a abrirlo con mucho cuidado porque estoy trabajando con ejemplares únicos, pero bueno, no quería perder la posibilidad de mostrárselos. Fíjense el color con el que trabaja, no es abstracción, pero lo van a poder asociar también con la obra de Jorge de la Vega, si algún momento la vieron en los años 60, ¿no? Mucho color, formas de monstruos, fíjense, un poco más naif. Pero bueno, Julio Cortázar hizo los textos, Julio Silva, su mejor amigo y artista plástico, hizo los dibujos. Y este dibujo que está acá, que es la tapa del libro, representa algo que ya mencionamos acá en algún momento, que es la palabra cronopios. De hecho, esta charla se llama Viaje al universo del enormísimo cronopio Julio Cortázar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado esa palabrita? Bueno, esa palabra surge en el año 52, ya con Julio en París, cuando él estaba también en un teatro que si lo tenemos por acá lo vamos a ver, y si no después lo veremos más adelante, que es el Teatro de Champs-Élysées. Un teatro que está sobre la orilla derecha de París. Ustedes piensen que París es como una especie de círculo o espiral que está atravesado a la mitad por el río Sena. La parte derecha es la parte superior, y la parte izquierda, la orilla izquierda, es la parte inferior. Esto es un dato que se los adelanto porque en Rayuela, los que leyeron o los que lo lean, van a ver que permanentemente Cortázar habla de la orilla izquierda. Bueno, tiene ciertas características esa orilla izquierda, nos extenderíamos mucho, pero sepan que la orilla izquierda es la orilla inferior del Sena, ¿no? Mirando el mapa de la mitad hacia abajo. Entonces, bueno, como les decía, estos cronopios surgieron en la orilla derecha, en un teatro, Champs-Élysées, que Cortázar estaba mirando un espectáculo, y en algún momento se queda medio solo porque se hace como un intervalo y él se queda ahí en la butaca y empieza a ver como unas figuras redondas, medias verdes, que las ve en el techo del teatro. Inmediatamente le surge la idea de cronopios, ¿no? No sabe de dónde viene este nombre, pero le queda dando vueltas en la cabeza y empiezan a tener como entidad, ¿no? Los empieza a ver como que hacen cosas esos cronopios, les pasan cosas, bueno, y aparecen otros personajes en contraposición a los cronopios, que son los famas y las esperanzas. Voy a seguir admitiendo gente que se está uniendo. Así que, bueno, les doy la bienvenida a los que se están uniendo. Estamos ya en los 40 minutos de relato, pero bueno, si después hay alguna duda en particular, podemos abrir para la charla. Entonces, como les decía, esos cronopios aparecen en los años 50 en París, en esas caminatas, en esas idas al teatro de Cortázar, y son personajes muy simpáticos que muchas veces dicen que son para niños, pero en realidad tienen un humor que no es para nada para niños, es bastante ácido, pero igual los niños los pueden entender. Hay muchas historias de cronopios, hay una que les recomiendo que se llama Filatelia. Así que si la encuentran por ahí en La Voz de Julio, súper recomendable, y si no, la leen. Y otro, Correos y Telecomunicaciones. Correos y Telecomunicaciones. Es muy corta y muy graciosa, o Cóndor y Cronopio, bueno, son varias, ¿no? Pero sepan que es uno de los libros que vale la pena en algún momento leer, es corto, es divertido, son relatos que pueden compartir en familia, así que recomendación ahí. Mucho más adelante tenemos, que tienen acá esta imagen, vampiros multinacionales. Esto no tiene que ver con la ficción, sino tiene que ver ya con un Cortázar más comprometido políticamente. En realidad es un cómic, y les muestro especialmente porque en la página justo del libro está, y yo lo tengo acá, que también es un ejemplar muy difícil de conseguir, la primera edición, ¿no? Después se consigue, yo porque les estoy mostrando una primera edición, de Fantomas y los vampiros multinacionales, que era una historieta francesa, a ver, tengo gente en la sala de... Ahí está. Era una historieta francesa en la que Cortázar aparece como personaje, por eso es lo llamativo de esta edición, porque es una revista de historietas donde pasan un montón de cosas, pero en algún momento, en los años 60 o 70, aparecieron los escritores del boom latinoamericano, que es un movimiento que surgió en ese momento, que tenía que ver con que
esos escritores empezaron a publicar cada vez más, y que las editoriales también los empezaron a traducir, etc. Entonces se dio como toda una cosa de boom de la literatura latinoamericana, y bueno, y a Cortázar lo pusieron como protagonista, como superhéroe en esta edición, por eso es interesante. Y él utilizó estos textos para dar a conocer parte de su pensamiento político de diferente manera, que fue cambiando a lo largo de los años y se fue comprometiendo cada vez más con las revoluciones en América Latina. A partir de su llegada a Cuba en el 61, va y conoce Cuba, se solidariza con Cuba, y durante unos cuantos años, no es que deja la ficción de lado, pero sí que se encarga también de escribir textos que estuvieran vinculados con eso, ¿no? Con dar cuenta de la realidad latinoamericana, tanto en Cuba como en Nicaragua, como en Chile. Y van a ver que su aspecto también cambia, del Julio afeitado que vemos en los años 50, o en los textos de Rayuela, que por ahí vemos la cara de Julio cuando se presenta en esa foto clásica. En los años 70 ya lo vamos a ver más con barba, fumando habano, con las camisas blancas. Eso, además de ser una cuestión estética, es una cuestión ideológica, ¿no? Su cambio de aspecto físico. Seguimos. Bueno, acá tenemos Final de Juego, la primera edición del año 56, en donde, más allá de que los 8 o 9 cuentos que tiene el texto sean brillantes, les recomiendo especialmente el que se llama Final de Juego y que da cierre al texto. Es una historia interesante y particular, y es una historia que también se mete dentro de la vida real del país, porque en el momento que están contando ese cuento, Cortázar, que es la historia de una niña que tiene alguna problemática por la cual no puede caminar bien, y le pasan cosas en referencia con un chico que ve en el tren desde el lado de abajo de la vía, desde la puerta de su casa, ella lo saluda. Bueno, es una historia muy, muy interesante, se las recomiendo, pero sepan que en ese momento había una epidemia de poliomielitis en Argentina. Entonces, como en la vida real se mete... A ver, tengo a alguien con el micrófono ahí. Ah, gracias. Como la vida real se mete en un texto de ficción de este lugar, ¿no? Es como si alguien estuviera escribiendo ahora sobre el coronavirus. Bueno, Julio escribía sobre la epidemia de polio en ese mismo momento que estaba ocurriendo. Parece interesante por eso, y les recomiendo la lectura de ese texto. Acá estamos en la Puerta de la Valle 376 para que vean. Bueno, yo llevé el libro y puse la manito ahí porque justamente es uno de los lugares que, digamos, el tour o la caminata porteña que yo hago buscando la huella de Cortázar, ese es uno de los lugares a los que voy. El recorrido tiene unas 10 cuadras y son 10 puntos, ¿no? Donde uno empieza en el Teatro Colón y va a terminar en la confitería London City. Y atravesamos 10 recorridos. Esto antes de la pandemia, y ahora en octubre, post pandemia, vamos a retomar. Mientras tanto hacemos otros talleres online que tienen que ver con esto, pero ya nos metemos más en otros aspectos porque tenemos más tiempo también. Pero sepan que acá es un lugar en donde, dice aquí vivió, pero en realidad trabajó ahí. Era un estudio de traducción que se llamó Soltán Abbas, y es el lugar en donde decidió, después de haber trabajado, como les dije, en las escuelas de Bolívar y Chivilcoy, después de haber hecho una experiencia como profesor universitario en la Universidad de Cuyo, que era una universidad muy nueva, y donde tomaban a profesores con poca experiencia, como le pasaba a él, después de haber trabajado como traductor, ¿sí? Y realmente haber pasado por estados de ansiedad importantes, porque él fue autodidacta, no solamente rindió el examen para convertirse en traductor de francés y de inglés, y estudiaba todo el tiempo, y dice que en algún momento tuvo como un estresazo, y escribió el cuento Circe, un poco para exorcizar todos esos miedos que tenía, que era que le dieran comida envenenada. Todo el tiempo pensaba eso, estaba como un poco alienado porque estaba estudiando mucho. Después trabajó como traductor acá en el estudio Soltán Abbas y en París en la UNESCO, ni más ni menos. Así que, bueno, le rindió sus frutos tanto esfuerzo. Pero en este lugar
además de haber pasado muchas horas, haberse quedado a dormir eventualmente porque su casa estaba un poco lejos. Es muy importante porque cuando decide en el 49 viajar por primera vez a Europa, se va a encontrar en el barco con una mujer que lo mira mientras Julio toca el piano en la tercera del barco, y con esa mujer se va a cruzar de nuevo en sus caminatas por París. Él va por primera vez y llega a España. Recorre España, recorre 2 meses Italia, llega a París en el 49 por primera vez, se enamora de la ciudad y dice que se quiere ir a vivir un tiempo. Entonces hace una carta y pide una estadía en la Casa Argentina de París, que es como una especie de residencia estudiantil en la orilla izquierda, en la zona inferior, como casi en la salida de París, donde van los argentinos que van a estudiar o que se van a presentar o que van a hacer alguna actividad artística, etcétera, y se quedan a dormir ahí. Él se quedó durmiendo 10 meses, viviendo ahí esos primeros 10 meses, con la excusa de hacer, digamos, algún acercamiento más profundo al estudio de la poesía francesa. Pero en realidad lo que hizo fue caminar muchísimo por París, contárnoslo en diferentes cartas y cuentos, y estudiar un poco, pero más que nada ver conciertos, teatro, practicar el francés y caminar por la ciudad. Y allí en esa ciudad, en ese primer viaje, se encontró casualmente con Edith Aron, que es la mujer esta que lo miraba tocar el piano. Se volvieron a cruzar en el barrio latino y a él le pareció que como su literatura, su vida y todo lo que lo rodea está vinculado con el azar casi, que, con las excepciones casi permanentes, dijo, bueno, esto no es una casualidad, esto tiene que ser así. Bueno, se cruzó con ella, qué sé yo, y entonces esa estadía, la primera estadía de Cortázar en París, ella lo acompañó bastante en los recorridos, en las caminatas. Él tenía una novia acá, que es ni más ni menos que Aurora Bernardes, que creo que la vamos a buscar por acá a ver si está, así la conocen, y si no después ustedes la googlean. Pero Aurora lo conoció a Julio en la confitería Richmond de Buenos Aires, de la calle Florida, en el año 48, y empezaron a noviar. Él se fue a finales del 49 y se cruzó con esta Edith en el barco, y cuando volvió al año siguiente, porque le otorgaron finalmente la beca, desde ahí le escribió una carta a esa chica Edith para decirle que iba a ir de nuevo a París, que en todo caso, bueno, si ella seguía ahí, tenían ganas de verse, que se encontraban, etcétera. Pero sepan que todo este relato viene a cuenta de que es la primera carta que le va a escribir a quien va a ser después la musa inspiradora de nada más ni nada menos que el personaje de la maga, que es el personaje femenino de Rayuela. Así que por eso es tan importante ese lugar, porque además de que Julio empezó a escribir cosas muy interesantes ahí, de ahí salió la primera carta a la que después, muchos años después, sería la inspiradora de la maga. Esto que ven es la calle Julio Cortázar, ni más ni menos que históricamente se llamó Espinosa, en el barrio de Agronomía, donde él vivió, y que como ustedes ven, el Consejo Deliberante le hace un homenaje cambiando el nombre de ese tramo de la calle al nombre de Cortázar. ¡Ay! Ella es Aurora. Se las mencioné recién, se conocieron en el año 48 en una confitería de Buenos Aires, fueron pareja durante 12 años, del 48 al 60. Cuando Julio se compromete más con las cuestiones de América Latina y su compromiso político se hace más fuerte, a Aurora no le gusta tanto esa idea, ella estaba como mucho más tranquila, no estaba comprometida políticamente, entonces unos años más adelante se van a separar. Ellos se casan en el 52, están de novios como 6 o 7 años y se separan entre el 67 y el 68. Van a ser amigos toda la vida, ella lo va a cuidar cuando Julio se enferma, mucho más grande, y va a ser su albacea universal, o sea, que es la persona que tiene la potestad de publicar los textos de un autor fallecido que no puede decidir su publicación. Ella es la única que relevó todo lo que se publicó después que Julio murió en el 84, ¿sí? Así que es alguien fundamental tanto en la vida como en la obra de Julio. La confitería London City es también otro de los lugares fundamentales, en este caso en la obra. Porque sepan que ahí comienza, y acá me voy a meter un poquito más en la literatura. ¿Venimos bien? A ver.
Sí, muy bien. Me preguntan si hace, bueno, muchas gracias. Me preguntan si hace un análisis de la obra en el libro. No, en ese libro no es un libro de literatura, es un libro en donde se compila toda la obra, o sea que nos vamos a enterar absolutamente todo lo que escribió Julio, dónde lo escribió, dónde vivió, dónde viajó. Para obra literaria tienen la obra crítica que le hicieron los críticos de Cortázar. Él es biógrafo y es coleccionista, entonces nos muestra todo el material publicado. Pero vamos a conocer su producción, pero no la va a analizar. Lo que lo analiza es la obra crítica, y obra crítica completa son 3 volúmenes, muy recomendables también. Tengo otra pregunta, a ver. ¿Hay algún libro de su análisis? Sí, toda la obra crítica analiza todo, y de Rayuela les voy a dar data especial para analizar la obra. Así que ahora me voy a meter con eso. Por eso les decía, me meto un poco en la literatura porque la confitería London City de Buenos Aires es la que da comienzo a una de sus novelas, que es Los Premios, que es de 1960. Estamos dejando de lado la década del 50, una década que se caracteriza por la obra cuentística, ¿sí?, de Cortázar, y él ya empieza a tener deseos de escribir textos más largos. En el 59 escribe un texto imperdible, súper recomendable para todos, para entender la vida y la obra de Cortázar, que es un cuento muy largo, una novela corta que se llama El Perseguidor. Él lee la biografía de Charlie Parker, que es un músico de jazz que muere en el año 54, que es uno de los inventores de un género musical dentro del jazz que se llama bebop, ¿sí? Ese género musical, junto con Dizzy Gillespie, lo inventa Parker, digamos, y es muy especial, y en Rayuela van a ver muchos pasajes que están vinculados con esa caracterización del jazz. Y cuando Cortázar lee la historia de Charlie Parker se queda conmovido, porque no es un hombre de muchas luces más allá del genio musical que tiene, ¿no? No es muy inteligente, ni tiene pensamiento filosófico, ni analítico, pero sí puede sentir la música, y eso él lo conmueve. Entonces hace este cuento que se llama El Perseguidor, que es la historia de Johnny Carter, que es el protagonista, pero en realidad está contando la historia de Charlie Parker, ¿sí? Es un homenaje a uno de sus músicos preferidos de jazz. El otro de sus músicos preferidos es Louis Armstrong, ¿sí? Son dos, Charlie Parker y Louis Armstrong, son los dos preferidos de Cortázar, y lo van a escuchar siempre hablando de ellos dos. Hay un texto que también se los recomiendo, que se llama Louis, enormísimo cronopio, que también lo dice Julio, lo lee en su voz, que es una historia hermosa de cuando Louis Armstrong va a tocar a Francia, y que él lo ve, ¿no? Es como una crónica musical de Armstrong en Francia, también muy recomendable. Pero entonces, hace este cuento largo o novela corta que es El Perseguidor, en donde las temáticas empiezan a ir más allá de su propio mundo, ¿no? Y se empieza a preguntar por el mundo en general, por dónde vamos, a qué vinimos a este mundo, como más cuestiones filosóficas. Se empieza a preguntar Cortázar a través de este personaje que justamente se llama El Perseguidor. ¿Qué está buscando ese hombre a través de la música? Entonces, por un lado, el tema ya lo tiene en el 59. Pero ¿qué le faltaba para escribir una gran novela? Poder manejar muchos personajes a la vez. Y eso lo hace a partir de esta novela que les dije recién, que se llama Los Premios, y que comienza en este bar. Era en la London de Perú y Avenida, La Marquesa, salió a las 5, bueno, así comienza la novela, y bueno, está ambientada en este café que abrió en el año 54, y que Cortázar se reunía con un gran amigo que fue Manuel Antín. Si no lo escucharon nombrar, Manuel Antín es un director de cine que está vivo, que hizo 3 películas inspiradas en cuentos de Cortázar, así que también les recomiendo, las pueden ver en Cinear, están en YouTube, son accesibles. Una se llama Circe, la otra se llama Intimidad de los Parques, la otra se llama La Cifra Impar, y la otra se llama El ídolo de las Cícladas, ¿sí? Esas películas hizo Antín
vinculadas con la obra de Cortázar y supervisado el guión por Cortázar. Así que también este vínculo entre el cine y la literatura se dio especialmente. Del mismo modo que otro texto que también les recomiendo mucho, mucho, que se llama Las babas del diablo, es un cuento de Julio, que Michelangelo Antonioni, que es un director de cine italiano, lo llevó al cine en el año 66, es una película fantástica. Pero Cortázar no quedó muy conforme, dice que no se parece para nada a su cuento, y yo creo que tiene algunas similitudes, pero se ve que Cortázar no era muy amigo de Antonioni, entonces lo critica un poco. Esto como de revista de chismes, pero leyendo un poco las biografías uno se da cuenta que va por ahí. Así que entonces ya tenemos manejo de muchos personajes para las novelas. Un tema interesante que es en los años 60, la búsqueda de sentido, la búsqueda del hombre nuevo, dos temáticas interesantes, la filosofía zen, bueno, muchas temáticas de conocimiento del ser humano, por decirlo de algún momento, la filosofía y la psicología también en auge, y entonces Cortázar sí se anima, y desde París, a empezar a pensar en su novela, en la novela que quería escribir, que es Rayuela. Empieza al menos a pensarla. A ver ahí. Este es otro de los textos que es menos conocido y que tiene que ver con que Cortázar también escribe teatro, ¿sí? Esta es una obra de teatro que se llamó Los Reyes, que es una relectura de un mito griego y que la publicó en los años 40, es poco conocido, pero sepan que también escribió esta obra que se llama Los Reyes y es teatro, y Nada Peguajó, que también es otra obra de teatro. No sé si lo sabían. ¿Sabían que Cortázar escribió teatro? ¿Alguien se quiere abrir el micrófono y contarme por chat? No sé. ¿Están por ahí? No. Bien. Seguimos entonces avanzando. Acá tenemos la tapa de Rayuela. Les hablaba recién y les decía acerca de un texto largo y una novela de los años 60 que lo motivan a empezar a pensar en Rayuela. Y esta es la tapa original de Rayuela, que salió el 28 de junio de 1963. A ver, acá tengo una pregunta en el chat. No tenía idea del teatro. Ah, bueno, sí, escribió teatro. ¿Ustedes me están escuchando bien? Porque yo no los veo, están como que se apagaron las cámaras y me quedaría más tranquila. Perfecto. Sí, Ay, perfecto. gracias. Ay, gracias, ahí les escucho, bárbaro. Bueno, entonces, 28 de junio del 63 llega al mercado esta bomba atómica, como le dice Julio Cortázar, que es Rayuela, de la cual se hicieron más de 30 traducciones a todos los idiomas que se les ocurra. Uno de los libros que en las últimas ferias del libro, les hablo de 2017 y 2018, es una de las 5 novelas más vendidas después de más de 50 años de su publicación. Yo vengo trabajando con talleres para leer Rayuela de 4 encuentros hace casi 1 año y medio, y el porcentaje de personas que se inscriben y que no la han leído es la inmensa mayoría, o que la han intentado leer y la abandonaron, es otro gran porcentaje. Hay como un miedo general a la lectura de Rayuela. Yo les puedo asegurar que es una experiencia que cambia la vida, por lo menos a mí me pasó eso. Me encantaría transmitirles el interés por la novela. No es tan complicada como se puede decir por ahí, hay que animarse, pero yo quisiera compartirle algunos tips, por lo menos de las condiciones de producción del texto, como para que vean si se animan. Realmente es meterse en un universo maravilloso e imperdible. En principio sepan que originalmente la novela se iba a llamar Mandala, ¿sí? Mandala es la representación del universo para la filosofía zen, para el budismo zen. El mandala es una especie de círculo, a ver si tengo un mandala por acá para ver una imagen. A ver, sí, acá tengo, a ver. Les voy a mostrar lo que es un mandala para que sea más fácil de comprender.
esta imagen es un mandala, ¿sí? Y es la representación del universo para el budismo zen. Cortázar, que había leído algo acerca de esto, estaba muy interesado en incorporar algunos conceptos de budismo zen en la novela, pero se encuentra con su amiga Luisa Valenzuela, que es otra escritora que les recomiendo mucho, que ha sido muy amiga de Cortázar, y le dice, no, mandala, te van a decir mandala al diablo, nadie entiende lo que es un mandala. Entonces, ¿qué hace Cortázar? Encuentra una figura infantil, como es la rayuela, que propone un camino de la tierra al cielo, o hacia la iluminación, o hacia el conocimiento, pero en términos de un juego infantil, ¿no? Vieron que en la rayuela saltamos de la tierra al cielo, a través de todos estos casilleros que el autor nos va a proponer ir saltando si hacemos la lectura que él nos sugiere, ¿no? Con los capítulos para llegar de la tierra al cielo. Bueno, la representación del universo para el budismo zen es el mandala. En el caso de Rayuela, para que todos entendamos, Cortázar pretende hacer ese camino a través de la literatura, y entonces, bueno, utiliza el nombre de Rayuela y todos entendemos a lo que se refiere. Es una novela que tiene más de 700 páginas, que está dividida en 155 capítulos, de los cuales del capítulo 1 al 56 se puede leer como una historia de corrido, y es una historia de amor singular, donde hay dos personajes principales, que son Horacio y la maga, y un niño, un bebé que se llama Rocamadour, que es de la maga se llama Lucía, y un grupo de amigos que forman una cofradía, que es el Club de la Serpiente. Esa es una primera lectura donde vamos a encontrar muchas referencias culturales, donde vamos a encontrar discusiones sobre música, sobre arte, sobre literatura, y es una lectura posible, ¿no? Uno puede cerrar el libro en el capítulo 56 y quedarse con esa idea y hacer un viaje literario precioso, porque además la novela es una especie de tarjeta, no postal, ¿no? Pero sí de instantáneas de imágenes parisinas, ¿no? Desde los puentes hasta el barrio latino, que es donde está Notre Dame, la Sorbonne, toda la parte más bohemia de París, lo que se llama la orilla izquierda, hasta, bueno, descripciones de las calles, de los personajes que habitan esa ciudad, así que por ese lado es muy interesante, ¿no? Es una novela profundamente urbana, que tiene inspiración en una novela de Breton del año 1928 que se llamó Nadia, pero bueno, eso queda para otro encuentro. Y bueno, y tiene inspiración en otros poetas franceses. Bueno, él tomó de varios lados porque tuvo ganas de hacer como un gran homenaje a todas las lecturas que él había hecho a lo largo de su vida. Por eso hay tantas referencias culturales que una vez que uno se acerca, las comprende, no son difíciles para nada, pero bueno, tiene algunas cuestiones que uno le tiene que prestar más atención. Y bueno, y si les gusta el jazz, también seguramente van a escuchar la música que suena en la novela en los capítulos entre el 8 y 13, es como un viaje. Y después hay muchas reflexiones que tienen que ver con el ser o con las preguntas fundamentales que todos nos hicimos en algún momento y que Julio las formula a través del personaje de Horacio Oliveira de un modo muy particular, y uno se siente rápidamente identificado con eso, con esas reflexiones que hace. Como resumen de la novela, el capítulo 2 me parece que es como el ideal para tener una idea general de lo que nos va a hablar la novela, pero también hay algo que inventa Cortázar con la novela, ¿no? La novela se puede leer de diferentes maneras. Tenemos la primera, que es la que es el recorrido lineal. La segunda, que es ir saltando los casilleros y empezando por los capítulos que nos recomienda Julio. Si es la primera vez que la vamos a leer, yo no lo sugiero porque se nos va a perder el hilo y no vamos a tener de dónde agarrarnos. Entonces, yo diría que para empezar, siempre la primera lectura de corrido va bien. Después puedo inventar o participar de esta propuesta cortázariana. Y después uno puede leer del lado de acá, que es la primera parte, hasta el capítulo 37, del lado de allá, del 37 al 55, y los capítulos que van después del 55 al 155, del 56 al 155, que son los capítulos que Cortázar considera prescindibles. Son capítulos muy cortos, en donde el propio Cortázar introduce otro personaje que se llama Morelli,
que hace una teoría de cómo hay que empezar a escribir la novela moderna, porque hasta ese momento decían que los escritores escribían con los guantes puestos, ¿no? Como una cosa muy pomposa y sin contaminación de lenguaje, bueno, y no introducían palabras de determinada característica. Acá vamos a encontrar con que Cortázar nos hace jugar permanentemente. Inventa palabras, inventa lenguajes, inventa formas de leer la novela, o sea, hace todo lo que los procedimientos de la vanguardia artística, que en ese momento ya se está yendo de plano, porque ya vienen otros movimientos de la posvanguardia, propone, ¿no? Pero es muy divertido, es muy interesante, y uno un poco se va a estar peleando, porque ¿qué me quisiste decir acá? Y bueno, el objetivo es que discutamos un poco con el autor a ver cómo nos hace viajar por ese universo tan completo que nos propone la novela. Pero definitivamente con una ayuda, bueno, se potencia mucho la lectura. Se lee desde lo urbano, se lee desde los personajes, se lee desde los lenguajes, y se puede leer desde las artes plásticas, desde la música, etc. Así que tienen un viaje ahí si les interesa. Les compartí este texto, que les voy a leer solo 3 líneas, para que conozcan un lenguaje que se inventa dentro de la novela, que se llama gíglico, que tiene una característica, y es que el sonido nos da una idea de lo que queremos decir, pero sin que sea ninguna palabra demasiado reconocible, ¿no? Fíjense que es el tono lo que tenemos que escuchar. Les voy a leer 2 o 3 líneas. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Nadie sabe demasiado lo que está diciendo ahí, pero sí sabemos que algo está pasando. Así que si después tienen ahí Rayuela a mano o lo quieren buscar, van a escuchar en la voz del propio Julio esta lectura, y quedan liberados a la imaginación, absolutamente. Se llama gíglico, y bueno, tiene una explicación que, bueno, en general la compartimos cuando analizamos esta parte de la novela, así que bueno, les dejo ahí la inquietud si les gusta. Después de las novelas llegaron otros libros que Cortázar, ya habiendo consolidado una novela que quería, que tenía ganas, que lo dejó satisfecho, empezó a experimentar por otras formas de lecturas y de ofrecer libros, que básicamente son los libros collage, los libros almanaque, la posibilidad de incorporar textos reunidos a través de diferentes formatos. Este es un libro muy grande que se llama, esta edición, que es La Vuelta al Día en 80 Mundos, y van a encontrar de todo, ¿no? Pequeños textos, trabalenguas, crónicas. Bueno, también les recomiendo, si tienen ganas como de avanzar por libros más raros, igual que Último Round, ¿sí? Estos son, voy a admitir a alguien más, estos son los libros post-Rayuela, donde él ya se sentía mucho más seguro como escritor y tenía ganas de escribir trabalenguas, adivinanzas, relatos de viaje, imágenes con fotos, o sea, hay de todo. Es un verdadero universo, se llaman La Vuelta al Día en 80 Mundos y Último Round. Ahí está. Y como para ir ya abriéndoles en un ratito a preguntas, acá tenemos el Puente de las Artes, que es el puente parisino donde comienza Rayuela, ¿no? Como les decía, es profundamente urbana la novela y nos va a hacer pasear por las calles de París de diferente manera, acompañando a esos dos personajes en una atmósfera de París de los años 50 y 60, que en realidad, si uno va ahora, tampoco ha cambiado. Yo tuve la posibilidad de desarrollar un circuito de la París de Rayuela, y les puedo asegurar que si uno va y lo lee ahí sentada en el mismo banco, como está haciendo esa señora que está sentada ahí, la sensación es impactante, porque la ciudad no ha cambiado prácticamente en 50 años. Así que es todo otra forma de viajar a un destino súper architurístico, pero imbuidos de un espíritu más literario. Esta es la Galería Vivian, que es uno de los puntos claves
de un texto que se llama El otro cielo, que es un cuento y que también conecta París con Buenos Aires, como hace Cortázar permanentemente en Rayuela y en otros textos. Así que, bueno, esa galería es importante porque hay un cuento que comienza en una galería porteña, que es la Galería Güemes, y se hace un salto en el tiempo, como yo les propongo ahora, de París a Buenos Aires, de Buenos Aires a París. Bueno, el protagonista de ese cuento hace ese salto y entra a una galería en Buenos Aires y sale en esta galería en París, que era uno de los lugares preferidos de Julio en la ciudad. Volviendo a Buenos Aires, entonces en el 68, junto a Sara Facio, que es su fotógrafa, la fotógrafa de la foto clásica cortázariana, arman un libro que se llama Buenos Aires, Buenos Aires, en donde Julio va a poner los textos de una ciudad no turística y Sara va a poner las fotos. Así que también es un texto raro, por eso elegí mostrárselos. Hay muy pocos en plaza, pero sepan que es un libro de fotografía de una Buenos Aires lado B. Y este es otro de los recomendados, es del año 82, de Julio Cortázar y Carol Dunlop, que fue su última compañera. Él tuvo 3 parejas a lo largo de la vida. Aurora Bernarde, ya la mencionamos, Uñé Carvelis, desde el año 67 hasta el 77, que fue su editora en las ediciones francesas de los libros de Cortázar, en Gallimard, y fueron pareja, y fue alguien importante en darle mucho apoyo a los escritores latinoamericanos. Así que, pero bueno, ellos estuvieron en pareja 10 años y se separaron, y Julio conoció a Carol Dunlop, una fotógrafa, traductora y escritora canadiense. La conoció en Estados Unidos y ella se fue a vivir a París con Julio, era bastante más joven que él. Hicieron un viaje en 1982 de aventureros por una ruta de Francia, de París a Marsella. Y fue una bitácora de viaje y una bitácora de amor este libro, porque Carol estaba enferma y falleció a la vuelta de ese viaje muy poco tiempo después, siendo muy joven. Entonces fue como la última experiencia aventurera que tuvieron juntos, además de haber viajado por Cuba, Nicaragua, América Latina en general, Martinica, y bueno, algunas charlas que dio Julio en Estados Unidos también. Pero esta bitácora van a ver a un Julio, digamos, mucho más cercano, amoroso, más romántico, y además con descripciones con mucho humor, y es un libro escrito a 4 manos, ¿no? Es como el testamento de amor de esa pareja de la que Julio está muy, muy enamorado. Así que también les recomiendo mucho esta lectura. Son ellos dos, Carol y Julio, en uno de los parking. Ellos fueron avanzando a lo largo de un mes por diferentes paradores de la ruta entre París y Marsella, y se bajaban en los paradores, dormían en su camioneta que se llamaba Fafner, le habían puesto, y que dormían ahí, era como una casa rodante, y durante el día, como era verano, bajaban las máquinas de escribir y escribían al costado de la ruta, en los paradores, etc. Y de ahí sale ese libro maravilloso que les conté. Ahí tienen un retrato de Carol y Julio trabajando en las rutas francesas. Acá lo tienen junto a su gatita, Flanel. Julio tuvo mucho amor por los gatos, y 2 gatos forman parte, digamos, del universo cortázariano. Uno es Teodoro W. Adorno, que está en Último Round, este texto que les mencioné. Hay un escrito dirigido al gatito que se llama La entrada en religión, de Teodoro Adorno. Fíjense el modo lindo que habla en ese texto de los gatos. Y esta es su gata Flanel, que vivió con él hasta último momento, y se la quedó un amigo cuando Julio fallece el 12 de febrero de 1984. Fue la gatita que lo acompañó durante los últimos años de su vida, y hay una serie de fotos que le tomó su esposa Carol Dunlop, que son muy, muy hermosas, en la casa de la Rue Martel de París, donde ellos vivieron en los últimos años. Y esta es la tumba de Julio, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había contado que su amigo Julio Silva le había hecho una imagen para la tumba, que la ven ahí? Es un cronopio que alguno le pintó los labios con un beso, y todas las ofrendas florales al cronopio mayor, etc. La gente le fue dejando
a lo largo del tiempo un montón de imágenes de agradecimientos, etc. La tumba se encuentra en el cementerio de Montparnasse. Él está junto a Carol Dunlop y en 2015 falleció Aurora Bernardes, que es justamente su albacea universal, su primera esposa, y ella la cremaron y están los tres ahí. Y las flores amarillas no son en vano, ¿sí? Hay un texto de Julio que se llama Una flor amarilla, que habla de la posible inmortalidad que algunos humanos podrían tener, y evidentemente algún fanático cortasariano ha considerado que el espíritu cronopio anda por ahí por París dando vuelta. Nos gusta pensarlo de esa manera, por eso alguien le dejó seguramente esas flores amarillas, y desde acá, desde Culturarte, naturalmente seguimos, aunque su presencia física no esté, leyéndolo, compartiendo su lectura, haciendo conocer su obra, teniéndolo presente a cada rato. Así que, bueno, me parece que este es el mejor homenaje, compartiendo la lectura, recomendando su obra y también leyéndole a los niños, que para eso también hay material cortasariano. Después investiguen, pero también escrito para niños. Así que, bueno, me parece que de esta manera voy a concluir por lo menos mi participación y les voy a abrir las preguntas a ustedes. Y si tienen alguna duda en particular, aquí estoy para escucharlos. Muchas gracias. Me están preguntando si la tumba está en París o en Argentina. No, está en París, en el cementerio de Montparnasse, en el barrio de Montparnasse, en la orilla izquierda, o sea, la parte inferior de la ciudad, como explicábamos hoy. Yo entendí bien lo que vos dijiste, que hay tomos de obra crítica de su obra. Sí, es así. Hay tomos de obra crítica. Yo los tengo por acá. Es ¿Cómo una se edición, llaman? O sea, obra crítica. Obra crítica Julio Cortázar. Sí, la obra crítica de Julio Cortázar, que está curada, digamos, por diferentes críticos. Hay Noé Gitry, que escribió bastante, Toto Schmuckler, bueno, son varios los autores. Daniel Link también trabajó bastante sobre crítica cortasariana, y bueno, eso se compiló en lo que se conoce como obra crítica, que en general lo edita Sudamericana. Con respecto a Rayuela, vos hablaste del 1 al 56, que se puede leer de corrido al principio. Sí. Bueno, yo hace muchos años leí tal como lo decía Cortázar. Ahora, si uno nuevamente lo leyera del 1 al 56, después al 55, del 56 en adelante, ¿podrías leerlo todo seguido? Sí, podés leerlo todo seguido. Bien, eso nunca lo hice, claro. Sí, te recomiendo, bueno, la primera lectura de 1 al 56 es una historia que es mucho más inocente en algún punto. Después tenés los capítulos en donde aparece el personaje de Morelli, que te va a hacer una teoría de la novela adentro de la novela. Les voy a mostrar como último así objeto esta edición de Rayuela, que es la edición que, a ver, estoy admitiendo a alguien más, que es la edición que saca el Congreso de la Lengua del año 2019, la Real Academia Española, donde van a encontrar algo que se conoce como cuaderno de bitácora. El cuaderno de bitácora es el cuaderno o la guía que escribió Cortázar en paralelo a la escritura de la novela. Esto quiere decir que Cortázar fue ideando, fue pensando la novela y tuvo la precaución de dejarlo escrito, y Ana María Barrenechea, que fue una amiga de él, al quien le entregó en mano ese cuaderno, lo tradujo y lo puso en esta edición. Esta edición entonces es completa en ese sentido también, que nos da a conocer el cuaderno de bitácora. Otra edición que es muy interesante es la de Cátedra, porque es una edición que tiene mucha crítica sobre la novela. Vamos a leer diferentes posturas de los críticos y de literatos acerca del texto. La edición de Cátedra y la edición de Sudamericana de la Real Academia Española, igual que la del 50 aniversario de Rayuela, son las tres que yo recomiendo si alguien tiene como interés en profundizar sobre esa obra. A ver, Prosa del Observatorio, no es una gran obra, expone su... Mirá, justo lo tengo acá porque no es muy conocido y se los quería mostrar, así que me viene bárbaro.
me hacen una pregunta sobre los premios que ahora voy a responder. Prosa del Observatorio está aquí, como vos bien lo ves, esta es la primera edición. Es un libro precioso, si lo encontraste ahí de casualidad y lo tenés, guardalo porque no hay tantos, por lo menos en esta edición que tiene las fotografías muy buenas. Yo tengo, esta es de colección, yo tengo la simple, la sencilla, y bueno, son otro tipo de calidad fotográfica, de papel, etc. Pero esta edición es maravillosa, es del año 72, ¿sí? Esta es una primera edición. Bueno, respecto a la London, sí, existe la evidencia de la presencia de Julio Cortázar en el bar London porque su amigo Manuel Antín, como les decía hoy, con quien él guionó películas, Antín es director de cine, hizo películas basadas en la obra de Cortázar que les mencioné hace un rato. Entonces, ellos se reunían en ese bar efectivamente después del año 54, cuando Julio vino en los años 60, a charlar sobre las películas. Así que esa es la participación de Julio en ese bar de Cortázar. A ver qué más. ¿Los itinerarios que haces por Buenos Aires los vas a publicar en Instagram? Sí, en Instagram, gracias por la pregunta, tengo ahora publicado el taller que empieza el sábado, que es como la de Rayuela, que son estos 4 encuentros de sábado a la mañana, en donde avanzamos por los personajes, las ciudades, los lenguajes y las artes, la música y las artes plásticas en general. Eso es lo primero que va a venir. Después voy a hacer en agosto algún acercamiento a Cortázar también para principiantes, con análisis de obra en París y Buenos Aires, y después voy a empezar con las caminatas, que sí, van a estar con poca gente, con todos los protocolos, pero bueno, la idea es en octubre ya poder empezar a caminar de nuevo la ciudad, aunque seamos poquitos al principio, pero bueno, para poder salir, ¿no? Los talleres van a seguir de manera virtual o probablemente presencial en algún caso, pero las caminatas son de 10 cuadras, tocan distintos puntos, están todos vinculados con la vida y con la obra de Julio, y en general finalizan en la confitería London. También hay otros itinerarios, pero en el caso cortázariano es esta en particular, así que bueno, eso va a estar pasando en octubre. Mientras tanto, va a ser virtual el encuentro. Respecto al taller de los sábados, hay que ir leyendo, o sea, vos das, digamos, capítulos para leer, ¿cómo es la consigna? Sí, son 4 encuentros de 1 hora y media. Yo selecciono los capítulos que vamos a ir leyendo para cada encuentro, que no son tantos para que, bueno, todos podamos participar, digamos, ¿no? Pero bueno, doy una charla como de estas características, especialmente enfocada en Rayuela. También abro a preguntas o, bueno, a comentarios, pero en realidad la coordinación la hago yo, como en este caso, ¿no? Que hoy hicimos un paseo por la vida y por la obra. En el caso de Rayuela me baso, bueno, en diferentes cuestiones que tienen que ver con la novela en sí, desde el origen del nombre y las ediciones que estuvimos comentando, hasta los textos de inspiración de algunas de las temáticas fundamentales de la novela, para que sea más dinámico, para que bueno, se complemente con imágenes, con el relato y con textos complementarios que si ustedes tienen ganas, tiempo, los pueden ver, los pueden leer, o películas, bueno, todas cosas que hacen al universo de esa novela, que ojalá les guste y se atrevan a leerla. ¿Y esos talleres los vas repitiendo durante el año? Digo, por cuestión horaria, en cuanto a tengo otro taller, por ejemplo, y sí, me encantaría, porque claro. Lo de la mañana estuvo pensado porque había algunas personas en realidad que querían conectarse desde otros destinos y que les quedaba muy incómodo a las 6 de la tarde, pero el horario en general es los fines de semana a las 6 de la tarde o algún día a la semana, así que este fue como un ensayo a la mañana, pero en general se repiten cada 2 meses, y hay un horario a la tarde, así que bueno, yo siempre lo voy transmitiendo eso en Instagram, trato de hacer bastante publicidad, porque justo cuando empieza después, justo alguien se podía inscribir y se queda afuera. Igual son autoconclusivas las clases, quiero decir, uno puede tomar una clase y después no tiene ganas, no puede, toma otra o las recupera, pero bueno, está bueno como meterse en ese universo y darle los 4 sábados, porque también se hace más rico si uno se va metiendo, ¿no? Discúlpame, buenas tardes. Hola. Soy la mujer de Aníbal. Hola, quería hola. saber si para hacer ese recorrido que vas a hacer los 4 sábados sobre la obra de Cortázar, ¿tenemos que tener ya leído Rayuela o se puede no tener leído? No,
El recorrido, yo cuando se anotan les doy los capítulos que les sugiero leer para cada encuentro. Si ustedes los pueden leer, genial, si no, digamos, los leen después cuando puedan y yo hablo y ustedes toman nota y después cuando lo van leyendo dicen, lo que dijo tenía que ver con esto. Pero no, la idea es que si no tienen leída la novela, hacemos el camino juntos, porque lo que pasa generalmente es que cuando uno la encara solito y no tiene como mucha brújula, se pierde o se cansa. Por eso armé este taller para ir acompañando las lecturas y comentando cada una de las cosas, despejando dudas, trabajando sobre el material que trabajó Cortázar, así que no es necesario, al contrario. Gracias. No, de nada. Y material se comparte. Si ustedes no tienen la novela, yo se las mando porque la tengo digitalizada y les comparto el material con el que trabajo para que ustedes después lo puedan seguir viendo, profundizando. Así que por eso no sean problema. Y si algún día no pueden venir, recuperan al mes siguiente en la siguiente edición. Así que tampoco hay problema por eso, porque nada, es un tema que lo vengo manejando. En Instagram me encuentran como Culturarte Experiencias Urbanas. Lo voy a escribir acá, @culturarte, porque es justo con doble O. A ver ahí. Fer, no sé si me estás escuchando y querés preguntar algo. Te estoy escuchando perfectamente, Mariana, pero no, la verdad que no tengo, por el momento no tengo ninguna pregunta. Bueno, entonces dejamos a la gente a ver si quiere preguntar algo más. No, Sí. Culturarte. ¿A qué hora es, Mariana? El taller del sábado va a ser de 11 a 12:30, sábado 17, 24, 31 y 7 de agosto. Son 4 encuentros a las 11 de la mañana. ¿Y por qué plataforma? Lo vamos a hacer por Google Meet. Gracias. No, de ¿Los nada. datos después? Sí, si ustedes quieren, sí, va público el encuentro también en Facebook. No, el encuentro de los talleres es mi trabajo, digamos, hay que inscribirse, son grupos reducidos de hasta 18 personas para que todos puedan participar. Son 4 encuentros a las 11 de la mañana, que se llama Cómo leer Rayuela. Les repito para todos, el primer encuentro va a hablar de las ciudades de Rayuela, el segundo de todos los personajes, el tercero va a contar acerca de la música, invitamos a un periodista musical y crítico, que es Sergio Pujol, donde nos da un acercamiento al jazz y escuchamos música y escuchamos lo que están escuchando los personajes y hablamos de las artes en Rayuela, y el cuarto encuentro está vinculado con los lenguajes que inventa Cortázar o donde se inspira Cortázar para los lenguajes que atraviesa Rayuela. Son 4 encuentros de 1 hora y media, es arancelado, y empiezan a las 11 de la mañana este sábado. Si alguien se quiere inscribir, pueden contar con un descuento porque participaron de este taller, así que nos pueden preguntar ahí por privado. Y también súmense porque vamos a estar sorteando para el Día del Amigo 2 ejemplares, o sea, para el que se lo gane y para su amigo, de El Todo Cortázar Biobibliografía. Así que si se suman a Culturarte, ahí tienen una serie de promociones para aprovechar. Lo había puesto por acá, es Culturarte con doble O, y si no, creo que acá está mi cartel, no sé si se ve, que es una espiral, justamente, y Culturarte con doble O. Bueno, muchas gracias, Susana, me alegro que te haya gustado. Voy a dejar de compartir acá, si los veo. Buenísimo. Hola. Bueno, no sé si no tienen alguna pregunta más, si están todos conformes con las respuestas, si hay alguna duda o algo, pueden preguntarla ahora, y si no, bueno, ya podemos dar por terminada la charla, o por lo menos esta parte de la charla, y después quizás podemos armar otra como para poder continuar con el tema. Lo que necesiten. Les agradezco mucho a todos el interés, la atención. Sé que es un tema que puede empezar un poco fácil, después se complica porque empezamos con los nombres de cuentos, de novelas, de técnica, de esto y lo otro, así que se hayan quedado casi 1 hora 40, lo celebro. Sé que en Pinamar es un día precioso, así que se han venido algunos de la playa. Gracias a quienes están siempre acompañando. Una última pregunta. Sí, Silvia. ¿Talleres sobre cuentos hacés de Cortázar? Sí.
hago 2 encuentros sobre los cuentos de París, los cuentos de Buenos Aires y los cuentos que él hace como el Cortázar viajero, digamos, el más comprometido con América Latina, donde analizamos lo que tiene que ver con Nicaragua, con Cuba, cuáles son los elementos que trabaja ahí. Y trabajo en especial con los textos que Cortázar escribe, como las clases de literatura, ¿no? Que él dio clases sobre el cuento y están transcriptas en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y trabajo con ese material. Todo esto es como introductorio. Yo no soy profesora de letras, soy periodista, soy guía de turismo, estoy especializada en la obra de Cortázar, pero no lo hago a un nivel excluyente. De hecho, hay algunas chicas acá que han participado en los talleres, a lo mejor alguna de ellas quiere comentar cómo es la temática, porque quizás es más fácil que se los cuente, digamos, el público. Sí, estamos acompañando, muy fructífera la tarde. Bueno, Alexandra, me alegro. ¿Eso también lo vas a publicar, lo de los cuentos, Mariana? Sí, se llama Cortázar en Buenos Aires y en París, o Cortázar viajero, o Las mujeres en la obra de Cortázar. Digo, está como, tiene tanta obra, me da la posibilidad de hacerlos temáticos, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con justamente las mujeres, y avanzamos sobre los trabajos que tienen vinculados a eso, los personajes femeninos más importantes. Después los de París y Buenos Aires, donde también la ciudad tiene como un papel preponderante y desarrollamos por ese lado. Y como te decía, los de los viajes de América Latina y Sañón, que por ahí son los años 70. Leemos un promedio de 5 o 6 cuentos. Si es un encuentro de 1 hora, bueno, la verdad es que se hace la lectura previa, lo hacen ustedes en casa, y después, bueno, yo les doy como el encuadre general, que siempre es 1 hora 20, y después me abro a preguntas o vamos intercambiando. Pero digo, el ejemplo es como, va a ser como esto: yo voy a estar charlando, si surgen dudas voy a ir, bueno, qué dudas hay hasta el momento y tal, y después abrimos para el intercambio de todos. Así que esa es la modalidad, no es que el que no leyó no puede participar, no, nada, no, por lo menos no lo estructuro así yo. Una cosita más nada más te quiero preguntar. Sí. ¿Qué pasó con el último viaje de Cortázar a Buenos Aires? No recuerdo bien qué pasó, que como que no se le dio demasiada importancia, ¿puede ser? Sí, mira, lo que pasó es que Cortázar vino a Buenos Aires en diciembre de 1983, cuando asumió Alfonsín. Hay 2 versiones. Una de las versiones dice que la secretaria de Alfonsín se olvidó de avisarle que llegaba Cortázar. Como Cortázar estuvo 5 o 6 días, vino a ver a la mamá, vino a despedirse un poco de la ciudad, porque Cortázar ya estaba enfermo, tenía una leucemia. Él se murió el 12 de febrero del 84 y vino en diciembre del 83. Las fotos ya lo vemos muy deteriorado. Entonces, Alfonsín dice que su secretaria se olvidó, y la secretaria de Alfonsín dice: se me pasó, no le avisé, y bueno, pasó esto, ¿no? Y es una pena. Y en realidad hay otras versiones que son un poco más maledicentes y dicen que, como Cortázar se había vinculado con la izquierda de América Latina, para un gobierno que comenzaba en ese momento un proceso democrático, no era un escritor de los preferidos para presentarse en ese momento por su filiación expuesta política, y entonces le recomendaron a Alfonsín que, si no era necesario, no lo recibiera. Esas son las 2 versiones que los biógrafos más serios comentan cuando se les consulta sobre esto. Incluso acá en este texto con el que yo trabajo explica eso que les estoy diciendo. Y después hay un programa en Canal A que es de la biografía, un canal Encuentro de la biografía de Cortázar, que cuenta más o menos lo mismo. Sus amigos tienen como versiones más específicas, algunos muy enojados, pero la realidad es que él se quedó con ganas de saludarlo a Alfonsín, y bueno, y no lo pudo hacer. Sin embargo, se sintió muy feliz de ser muy reconocido en la calle por la gente, por las chicas, por los chicos que lo habían leído, por el boom que había significado Rayuela. O sea, que la gente lo abrazaba, no lo dejaba moverse prácticamente. Y entonces con eso se fue muy conforme, pero la verdad es que desde las autoridades en ese momento, bueno, sucedió esto que les estoy relatando. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. La verdad que sabes un montonazo, debe ser la persona que más sabe de la Argentina de Cortázar.
Así que muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias a todos. Le brindamos un aplauso a Mariana, un aplauso virtual por lo menos. Ay, muchas gracias. Les voy a sacar una foto. Dale, mientras aplaudimos. Bueno, genial. Buenísimo. Ahí está. Ahí los tengo Así todos. que muchísimas gracias, es la primera charla de tertulias literarias y vamos a tener muchas más. Así que les agradecemos a todos los que se conectaron. Siempre hacemos un jueves de por medio, una charla sobre literatura, por lo tanto es una buena iniciativa arrancar con Julio. Nuevamente gracias y nos vemos la próxima. ¿Esto lo vas publicando en Culturarte? ¿La foto? No, las tertulias que está comentando Fernando. Las tertulias las armamos de la Secretaría de Cultura, por lo tanto es la misma vía. Cultura Pinamar, en las redes de Cultura Pinamar, en Facebook, Instagram, o en la página donde se anotaron, en info.pinamaraprende.gov.ar. Ahí se enteran de todas las actividades que tenemos. Aparte de charlas literarias, obviamente hay talleres de todo tipo relacionado a cultura, obviamente siempre, pero hay un montón de charlas, capacitaciones, talleres, todos de acceso gratuito, por lo tanto los invitamos a ser parte y bueno, nuevamente las gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí, estén atentos que se vienen unas muy interesantes en Pinamar Aprende, así que estén ahí atentos, nos vamos a ver. Gracias. Gracias. Chao, Adiós. chao. Adiós. Gracias. Gracias.